Imaginen a un hombre de pie, solo, frente a una muralla de cristal y acero que avanza sin piedad. Un hombre con la piel curtida por el mismo sol del Caribe que hoy atrae a millones, pero con raíces tan profundas en su tierra que ni todo el oro del mundo podría comprarlas. Ese hombre es Javier Morales, y su tierra, un pedacito de suelo sagrado a las afueras de Cancún, era la última joya, el último suspiro de tradición antes de que el horizonte fuera devorado por completo por el monstruo hotelero Paraíso Imperial. Para ellos, Javier no era un guardián de memorias. Era un simple obstáculo, un campesino humilde, un hombre de modos toscos al que ellos, en su soberbia, juzgaban de analfabeto. Y como tal, creyeron que podían aplastarlo, borrar su historia con una simple firma sobre un papel que para él significaba una sentencia de muerte para todo lo que amaba. Si ya sienten cómo se les aprieta el corazón, igual que a mí en este momento, les pido que nos acompañen en esta lucha. Suscríbanse al canal y denle like a este video para que historias como la de Javier jamás sean silenciadas, porque lo que están a punto de escuchar les va a helar la sangre. Fue precisamente una tarde como esa que el papel llegó. Una notificación final, fría e impersonal, cuyas palabras técnicas él no comprendía, pero cuya ponzoña sentía correr por sus venas. Javier sostenía aquel documento con las mismas manos encallecidas que conocían el ciclo del maíz, que sabían el momento justo de sembrar y cosechar con solo mirar al cielo. No necesitaba leer oferta final e irrevocable para entender la amenaza. Era una declaración de guerra. Pero lo que más le dolía no era la codicia de la corporación, sino el eco de esa misma codicia dentro de su propio hogar. Su hija, con los ojos brillándole por la promesa de una vida fácil, lo presionaba para que vendiera, para que abandonara el legado que el abuelo de ella protegió con su vida. Ella veía un simple terreno, él veía la tumba de sus ancestros y la cuna de su nieta, Sofía. Y mientras el mundo lo creía ignorante, Javier leía lo que de verdad importa, el lenguaje del viento, de la tierra y el del corazón de los hombres. Y supo, con una certeza que le nacía desde el alma, que esta batalla no se pelearía con letras, sino con la fuerza de su eranga. Con el alma endurecida por una determinación silenciosa, Javier supo que no podía quedarse de brazos cruzados, esperando el golpe final. Al día siguiente, antes de que el sol se levantara por completo, se puso su mejor guayabera, sus guaraches más resistentes, y tomó el autobús que lo llevaría al corazón de Cancún. Se sentía un extraño en su propia tierra, un fantasma de otro tiempo, caminando por avenidas de asfalto caliente, flanqueadas por hoteles que parecían tocar el cielo. Cada oficina de abogados a la que entraba era un mundo ajeno y hostil. El aire acondicionado helado contrastaba con el calor de su sangre, y las miradas de las recepcionistas lo recorrían de arriba a abajo, juzgando su ropa sencilla, sus manos marcadas por el trabajo, su rostro surcado por arrugas que contaban historias que ellas nunca entenderían. El primer abogado, un hombre joven con un traje demasiado brillante, ni siquiera lo dejó terminar. Al oír el nombre Paraíso Imperial, una sonrisa nerviosa apareció en su rostro y le dijo que era un caso imposible, que lo mejor era aceptar la oferta. El segundo, un hombre mayor detrás de un escritorio de caoba que valía más que toda su cosecha, escuchó pacientemente solo para luego nombrar una cifra por sus honorarios que equivalía a la comida de su familia por 2 años. Javier sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. La justicia para hombres como él no era un derecho, sino un lujo inalcanzable. El último clavo en el ataúd de su esperanza fue un licenciado que, con una falsa amabilidad, le confesó que su firma ya trabajaba para el conglomerado. Cada puerta cerrada era un golpe, cada mirada de desdén, una confirmación de lo que él,
Mundo moderno pensaba de él, que era un hombre insignificante, un estorbo para el progreso, un viejo ignorante cuyo destino ya estaba escrito por hombres más poderosos. Regresó a su milpa con el peso del mundo sobre los hombros, sintiendo el amargo sabor de la humillación en la boca. La ciudad le había robado la energía, lo había hecho sentir pequeño, invisible. Pero al bajar del autobús y sentir el polvo familiar del camino bajo sus pies, algo comenzó a cambiar dentro de él. El aroma del maíz creciendo, el canto de las chicharras, el abrazo cálido de la brisa que venía del monte, todo eso era su verdadera ley, su verdadera herencia. Mientras caminaba hacia su pequeña casa, su nieta Sofía, de apenas 7 años, corrió a su encuentro con una flor silvestre en la mano. «Abuelo, ¿me cuentas la historia de cómo el colibrí trajo el fuego del sol?», le preguntó con su vocecita inocente. Javier la miró, y en los ojos oscuros y brillantes de la niña vio el reflejo de generaciones, la promesa de un futuro que él tenía la obligación de proteger. En ese instante, la desesperación se transformó en una claridad profunda y serena. Los abogados de la ciudad, con sus libros y sus trajes caros, no entendían nada. Su fuerza no estaba en sus leyes de papel, sino en las leyes de la tierra, en las historias de sus ancestros, en la sabiduría que no se lee, se siente. Abrazó a su nieta, aspirando el aroma de su cabello, y supo que no pelearía en sus tribunales de mármol. Pelearía desde aquí, desde su trinchera de tierra y memoria, con las únicas armas que poseía. Su conexión con aquel pedazo de mundo y el poder ancestral que corría por sus venas. Pasaron varios días de una calma tensa, una quietud que precede a las tormentas más violentas. Javier se había refugiado en su rutina, en el diálogo silencioso con su tierra, extrayendo fuerza de cada planta que cuidaba. Pero una mañana, la paz fue destrozada, no por el sonido de un pájaro o el silbido del viento, sino por el rugido arrogante de un motor de lujo. Un sedán negro, brillante como un escarabajo de obsidiana, avanzó por el camino de tierra, levantando un polvo que parecía una profanación. Se detuvo a pocos metros de donde Javier deshierbaba su cultivo de frijol. La puerta del conductor se abrió y de ella descendió un hombre que no pertenecía a ese mundo. Era Ricardo Vargas. Vestía un traje de lino color marfil que seguramente costaba más que la cosecha de un año entero, y sus zapatos italianos de piel brillaban con un lustre ofensivo. Se movía con una estudiada cautela, como si temiera que la tierra humilde manchara su impecable existencia. Sus ojos, afilados y fríos, barrieron el lugar con una mueca casi imperceptible de desprecio antes de fijarse en Javier. Ricardo se acercó, no con la prisa de un hombre de negocios, sino con la calculada lentitud de un depredador. Una sonrisa perfectamente ensayada se dibujó en su rostro. «Señor Morales, un placer conocerlo finalmente», dijo. Su voz aterciopelada era una herramienta tan pulida y peligrosa como una navaja. Javier, sin levantarse del todo, simplemente lo observó. No vio a un abogado, vio a un hombre hueco, un hombre cuya alma estaba hambrienta de algo que la tierra no podía darle. Vio la impaciencia detrás de la sonrisa, la crueldad detrás de la cortesía. El poder de Javier no residía en el dinero ni en los títulos, sino en su capacidad para leer la verdadera naturaleza de las personas, y supo, en ese mismo instante, que el hombre que tenía delante era su enemigo mortal. Ricardo ignoró la falta de respuesta y comenzó su actuación, paseándose con cuidado entre los surcos, como un rey visitando el más pobre de sus dominios. Detrás de él, a una distancia prudente cerca del auto, una joven abogada observaba la escena, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas lograba ocultar su incomodidad. «He venido personalmente, don Javier, porque creo que ha habido un malentendido», comenzó Ricardo,
Su tono era el de un padre paciente, explicándole el mundo a un niño. Nosotros en Paraíso Imperial no somos los villanos. Al contrario, traemos progreso, traemos el futuro. Imagínelo, un sueldo fijo cada mes, sus nietos con acceso a mejores escuelas, un hospital moderno a solo minutos de aquí. Ya no tendría que romperse la espalda bajo este sol inclemente. Cada palabra era una gota de miel envenenada. Hablaba de empleos, pero Javier veía a su gente sirviendo bebidas a extranjeros por una miseria. Hablaba de modernidad, pero Javier veía su monte sagrado cubierto de concreto. Usted se está aferrando al pasado, a unas cuantas historias y piedras viejas, mientras le niega a su propia comunidad la oportunidad de una vida mejor. No sea egoísta. Esta tierra puede darle mucho más a su familia si se convierte en parte de algo más grande. La humillación era sutil, pero profunda. Ricardo no solo quería su tierra, quería invalidar toda su existencia, hacerle creer que su vida de trabajo y tradición no valía nada. Javier permaneció en silencio, con los nudillos blancos por la fuerza con que apretaba su azadón. Dejó que el viento se llevara las palabras vacías del abogado. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de la joven abogada, y en ellos vio una chispa de vergüenza, de conflicto interno. Fue solo un instante, pero a Javier no se le escapó. La batalla apenas comenzaba, y ya se dibujaban las primeras grietas en el muro del enemigo. La visita de Ricardo Vargas dejó una estela de veneno en el aire, una promesa silenciosa de que la guerra había comenzado. Javier lo sintió en sus huesos, pero nada lo preparó para la crueldad del primer ataque. Sucedió unos días después. Como cada mañana, se dirigió al pequeño canal de riego, una zanja humilde que sus abuelos habían cavado con sus propias manos y que traía el agua vivificante de un arroyo cercano. Pero esa mañana, el sonido familiar del agua corriendo había sido reemplazado por un silencio sepulcral. Al llegar, su corazón se detuvo. El canal estaba bloqueado. No era una obstrucción natural de hojas y lodo. Era un dique deliberado y brutal, hecho con grandes rocas y basura de construcción que alguien había traído de fuera. El sol, que apenas comenzaba a subir, ya se sentía como un enemigo, lanzando flechas de fuego sobre sus jóvenes plantas de maíz, que empezaban a marchitarse, sus hojas caídas como si rezaran por una gota de piedad. Javier sintió una oleada de furia tan caliente como el sol del mediodía. Podía oler la soberbia de Ricardo Vargas en cada roca, en cada pedazo de plástico que ahogaba el flujo de vida. Pero ¿a quién podía decírselo? Iría a la policía a decir que el elegante abogado de la capital había venido en medio de la noche a tapar su acequia. Se reirían de él, lo llamarían loco. Estaba solo. Con la rabia convertida en una energía amarga, comenzó a quitar las rocas una por una, sus músculos gritando en protesta, el sudor empapando su ropa. Cada piedra que movía era un acto de desafío, una declaración silenciosa de que mientras le quedara aliento, su tierra no moriría de sed, y cuando pensó que había enfrentado lo peor, el siguiente golpe llegó, más cruel, más personal. Tras días de trabajo agotador, Javier había logrado restaurar un hilo de agua para su milpa, una pequeña victoria que le devolvió un soplo de esperanza. Pero la noche es el manto de los cobardes. A la mañana siguiente, un espectáculo desolador lo esperaba. Un olor a destrucción flotaba en el aire. Caminó hacia la sección donde su maíz estaba más crecido, las mazorcas casi listas para ser cosechadas, el orgullo de su trabajo. Lo que encontró le partió el alma. Hileras enteras de plantas habían sido masacradas. No era obra de un animal. Los tallos no estaban mordidos, sino cortados y pisoteados con una violencia humana, con odio. Las mazorcas doradas,
el alimento sagrado, el cuerpo de sus dioses ancestrales, yacían esparcidas por el suelo, profanadas, cubiertas de lodo. Para un hombre como Javier, esto era más que vandalismo, era un sacrilegio, era como si hubieran entrado a su casa y escupido sobre el altar de sus abuelos. Caminó lentamente por el pasillo de la destrucción, tocando los tallos rotos como si fueran los cuerpos de sus hijos caídos. La rabia de los días anteriores se había transformado en un dolor profundo, un luto que le oprimía el pecho y le nublaba la vista. El mensaje era claro: no se detendrían ante nada. Querían quebrarlo, no solo quitándole el agua, sino destrozando su espíritu, humillando su trabajo, profanando su fe. Se sentó en medio de su campo masacrado, el único hombre de pie en una isla de tradición que se hundía lentamente en un mar de codicia, y por primera vez en mucho tiempo Javier se sintió verdaderamente derrotado. Lejos de la tierra agredida de Javier, en una oficina de cristal, con vistas a un mar que ya no parecía paraíso sino una conquista, Elena Castillo no podía encontrar paz. La imagen de aquel hombre, Javier, con su dignidad silenciosa y sus ojos que parecían contener la memoria de siglos, la perseguía como un fantasma. Cada vez que intentaba concentrarse en los documentos del caso, en las cláusulas diseñadas para asfixiar legalmente a un hombre bueno, veía el rostro de su propio abuelo, un recuerdo que había mantenido enterrado bajo años de estudio y ambición. Emergió con una fuerza violenta. Tenía 8 años, y su abuelo, un carpintero con manos nobles y olor a cedro, estaba de pie en su pequeño taller, el lugar donde ella había pasado las tardes más felices de su infancia. Frente a él, 2 hombres de traje, con sonrisas idénticas a la de Ricardo Vargas, le hablaban de reurbanización y compensaciones justas. Ella no entendía las palabras, pero comprendió perfectamente la humillación en la postura de su abuelo, la forma en que sus hombros, normalmente rectos y fuertes, se encorvaron bajo el peso de una derrota invisible. Recordaba el llanto silencioso de su abuela en la cocina y las conversaciones de sus padres en susurros, por la noche cargadas de impotencia. Les quitaron el taller, su legado, por una fracción de su valor para construir un estacionamiento, y ahora ella, Elena, la nieta que juró usar la ley para defender a los justos, se había convertido en uno de esos hombres de traje. Estaba del lado equivocado de la historia, usando su inteligencia para perpetuar la misma clase de injusticia que había marcado a su familia. Esa noche, el reflejo que le devolvió la ventana de su lujoso apartamento no fue el de una abogada exitosa, sino el de una traidora. La culpa es una brújula que cuando duele lo suficiente te obliga a buscar el norte. Y el norte de Elena no estaba en el brillante futuro que Ricardo Vargas le prometía, sino en la deuda moral que sentía con su pasado y con el hombre de la milpa. Esa misma noche, impulsada por una mezcla de vergüenza y una naciente furia, regresó a la oficina. El edificio de Paraíso Imperial estaba en silencio, un gigante dormido que guardaba sus secretos en servidores y archivos digitales. Con el corazón latiéndole en la garganta, usó sus credenciales de acceso para entrar en las carpetas más profundas del proyecto, aquellas que Ricardo había marcado como historial irrelevante. No buscaba errores obvios en el contrato actual. Sabía que su jefe era demasiado meticuloso para eso. Buscaba en el pasado, en la historia misma de esas tierras, un hilo suelto. Pasó horas revisando mapas topográficos antiguos, estudios geológicos preliminares que habían sido descartados, actas municipales de hace 50 años. Se sentía como una profanadora de tumbas, desenterrando verdades que la corporación había enterrado a propósito. Cada clic del ratón resonaba en el silencio como un golpe de martillo.
El miedo a ser descubierta era una corriente eléctrica bajo su piel, pero el recuerdo del rostro derrotado de su abuelo era un fuego que la impulsaba a seguir. No sabía qué encontraría o si encontraría algo, pero en la soledad de esa madrugada, rodeada por los planos de un futuro que se construiría sobre la injusticia, Elena tomó una decisión. Ya no sería un peón en el juego de Ricardo Vargas, sería su adversaria secreta. La intuición de un depredador rara vez falla, y Ricardo Vargas era un maestro en detectar la más mínima vacilación en su equipo. Al día siguiente, llamó a Elena a su oficina. El lugar estaba diseñado para intimidar. Un ventanal inmenso que mostraba un Cancún conquistado, un escritorio tan grande como una tumba, y un silencio que amplificaba el poder de su ocupante. Ricardo comenzó con su habitual encanto venenoso, elogiando un informe que ella había escrito, haciéndola sentir por un momento que estaba a salvo. Pero entonces, el golpe. «He notado que estás algo distraída últimamente, Elena», dijo, sin levantar la vista de unos papeles como si fuera un comentario casual. «Este caso, el del señor Morales, es más que un simple desalojo. Es tu futuro. Es la puerta de entrada a un mundo que, seamos honestos, no estaba diseñado para personas como nosotros, que tuvimos que luchar el doble por todo». Elena sintió un escalofrío. Él sabía exactamente qué botones presionar. «Recuerdo tu expediente», continuó, ahora mirándola fijamente con sus ojos de serpiente. «Las becas, las noches sin dormir, la deuda estudiantil que aún pesa sobre tus hombros. Eres brillante, por eso te elegí. Pero el sentimentalismo, querida Elena, es un lujo que los que venimos de abajo no podemos permitirnos. Sería una verdadera lástima que un error de juicio, una empatía mal encauzada, echara por tierra todo ese sacrificio. La amenaza no podía ser más clara. Estaba atrapada. Él no solo le recordaba su deuda económica, sino la deuda emocional con su propio pasado de lucha. La estaba encerrando en la jaula dorada que ella misma había ayudado a construir. Tuvo que tragar saliva, forzar una sonrisa y asentir. «Tiene toda la razón, Ricardo. Es solo el estrés. Estoy completamente enfocada en el objetivo», mintió, sintiendo el sabor amargo de la sumisión en su boca. Al salir de esa oficina, su lealtad no solo estaba fracturada, estaba muerta. Pero ahora sabía que su enemigo no solo era cruel, también era astuto y la estaba vigilando. Mientras Elena peleaba su batalla en silencio y con sonrisas falsas, Javier libraba la suya a cielo abierto bajo el mismo sol que amenazaba con secar su tierra. La derrota y la tristeza de los días anteriores habían dado paso a una terquedad sagrada. Si el mundo moderno le negaba el agua, él recurriría a la sed de sus ancestros. Recordó las historias de su abuelo, cuentos que de niño le parecían magia, pero que ahora entendía como ciencia profunda. Dejó de mirar el canal bloqueado y empezó a observar la tierra misma. Con la memoria de las palabras de su abuelo como único mapa, comenzó a caminar por su propiedad, buscando señales que solo él podía interpretar. Una ligera depresión en el terreno, una línea de vegetación más verde, el vuelo de ciertos pájaros al atardecer. «El agua no, solo corre por donde el hombre le ordena», le había dicho su abuelo. «Tiene sus propias venas secretas, el corazón de la madre tierra que late bajo nuestros pies». Y la encontró. Una pequeña veta de humedad, un ojo de agua casi invisible que brotaba al pie de un antiguo árbol de ceiba. Pasó días cavando con sus propias manos, abriendo un nuevo camino para que la vida volviera a fluir. Y mientras trabajaba, otro tipo de mapa comenzó a formarse en su mente. Cada paso que daba sobre su propiedad era un acto de recordación. Recordaba a su abuelo señalando al horizonte. «De esta piedra hasta aquel árbol de Ramón, eso nos pertenece».
Recordaba las historias de un pequeño cerro que, según los antiguos, escondía minerales preciosos y cuevas sagradas. No estaba simplemente recordando, estaba reconstruyendo su derecho sobre la tierra, no con un título de propiedad que podía ser manipulado, sino con una cartografía de la memoria, una escritura sagrada hecha de historias, sudor y amor. Ricardo Vargas entendía que para arrancar un árbol de raíces profundas, primero había que envenenar la tierra a su alrededor. Y la tierra de Javier era su comunidad. Con una astucia diabólica, organizó una junta comunitaria en el salón de la escuela del pueblo. No fue una invitación, fue una convocatoria casi obligatoria, con promesas de comida, bebida y, sobre todo, respuestas. El lugar estaba abarrotado. El aire, espeso por el calor y la humedad, vibraba con una mezcla de escepticismo y una desesperada necesidad de creer. Ricardo, esta vez sin su traje de lino, vestido con una guayabera de diseñador para simular ser uno de ellos, se movía entre la gente con una sonrisa para todos, una palmada en la espalda para los hombres, un saludo respetuoso para las ancianas. Era un actor consumado. Detrás de él, en un proyector, se mostraban imágenes deslumbrantes, renders de hoteles que parecían palacios, albercas de agua cristalina y, lo más importante, rostros sonrientes de gente local, vistiendo uniformes impecables. Cuando tomó el micrófono, su voz resonó, no como la de un abogado, sino como la de un profeta. Amigos, vecinos, familia, comenzó, su voz cargada de una falsa emoción. He venido a hablarles de un futuro que ustedes merecen. Un futuro donde sus hijos no tengan que irse a Cancún a buscar trabajo. Un futuro donde haya doctores y medicinas al alcance de la mano. Paraíso Imperial no viene a quitar, viene a dar. Viene a asociarse con ustedes para traer la prosperidad que por tanto tiempo les ha sido negada. Javier estaba allí, sentado en la última fila, sintiendo cada palabra como una bofetada. Veía los ojos de sus vecinos, gente con la que había compartido bautizos y funerales, iluminarse con el brillo de la codicia, hipnotizados por un espejismo perfectamente construido. Después de seducir a la audiencia con su canto de sirena, Ricardo hizo su jugada maestra. Su tono cambió de la promesa a una fingida preocupación. Pero, amigos míos, hay un obstáculo, dijo, bajando la voz para crear un efecto dramático. Hay mentalidades que se aferran a un pasado que ya no existe, que por proteger sus propias memorias están dispuestos a sacrificar el futuro de los hijos de todos. El silencio en la sala era total. Ricardo caminó lentamente por el estrado, y aunque no lo señaló con el dedo, su mirada y sus palabras se convirtieron en un misil dirigido directamente al corazón de Javier. Con todo el respeto que me merece, el señor Javier Morales es un hombre honorable, pero su negativa a colaborar, a ver el panorama completo, está deteniendo el progreso de cientos de familias. Su tierra, ese pedacito de tierra, es la llave que abre la puerta a todo esto. La humillación fue pública, brutal. De repente, Javier era el villano. Vio cómo las miradas de algunos de sus vecinos se volvían hacia él, cargadas de reproche. Sintió la duda en otros, la semilla de la discordia que Ricardo había plantado con tanto esmero. En ese momento de aislamiento absoluto, cuando sentía que el mundo entero se ponía en su contra, sus ojos se encontraron a través de la multitud con los de Elena Castillo. Ella estaba de pie junto al proyector, inmóvil, con el rostro pálido, y en su mirada, Javier no vio la arrogancia de su jefe, sino una profunda mortificación y algo más, una promesa silenciosa, un destello de rabia y complicidad que le dijo, sin necesidad de palabras, que en esa guerra quizás ya no estaba completamente solo. Esa noche, el eco,
de la junta comunitaria pesaba sobre la milpa como una lápida. Javier, sentado en el porche de su humilde casa, contemplaba las estrellas que habían guiado a sus ancestros y se sentía un extranjero en su propio pueblo. Las miradas de duda de sus vecinos le habían dolido más que los insultos de Ricardo Vargas. Mientras tanto, en un auto rentado y sin placas de la empresa, Elena conducía por los oscuros caminos de terracería que llevaban a la propiedad de Javier. El miedo era un nudo en su estómago. Si Ricardo descubría su traición, su carrera, su vida entera estaría acabada. Pero la imagen de Javier enfrentando solo a una multitud envenenada había sido la gota que derramó el vaso de su cobardía. Aparcó a una distancia prudente y caminó el resto del trayecto entre las sombras, con el corazón martilleándole en el pecho y un sobre grande y pesado en sus manos. Vio la silueta solitaria de Javier, una figura de dignidad inquebrantable contra la noche, y supo que no podía fallarle. No se atrevió a hablar. El riesgo era demasiado grande. Con el sigilo de un animal del monte, se acercó a la entrada de la casa y depositó el sobre en el suelo junto a un viejo cántaro de barro. Fue un acto de fe, un mensaje lanzado en una botella a un océano de incertidumbre. Retrocedió hacia la oscuridad, con una última mirada a aquel hombre que se había convertido sin saberlo en el custodio de su propia redención. El leve crujido de una rama seca alertó a Javier. Esperó, inmóvil, hasta que el silencio regresó, y entonces se acercó con cautela. Allí, bañado por la luz de la luna, estaba el sobre. No tenía nombre, ni remitente. Era un regalo o una trampa, un misterio en medio de su guerra. Llevó el sobre adentro, a la seguridad de su pequeña cocina, y lo abrió sobre la mesa de madera que su padre había construido. Bajo la luz amarillenta de un solo foco, extendió el contenido. Eran papeles grandes, mapas cubiertos de una telaraña de líneas finas, números y símbolos que para él no tenían ningún sentido. Estudio topográfico, prospección geológica, derechos de subsuelo. Eran palabras de otro mundo, el lenguaje frío y técnico con el que los hombres como Ricardo Vargas descuartizaban la tierra para venderla en pedazos. Sintió una punzada de frustración. ¿Qué era esto? ¿Una burla? ¿Una forma más de humillarlo con un conocimiento que él no poseía? Estaba a punto de juntarlos y usarlos para encender el fuego de la mañana siguiente. Pero algo lo detuvo. Dejó que sus dedos, ásperos y agrietados por el trabajo, recorrieran las hojas, y entonces empezó a sentir algo, no a entender, sino a sentir. Sus yemas reconocieron la curva suave de una colina, la depresión que marcaba el lecho seco de un arroyo estacional, el contorno exacto de su propiedad. Era su tierra, traducida a un dialecto extraño, pero era la suya. Aunque no podía leer las leyendas ni interpretar los datos, su sabiduría ancestral leía el alma del papel. Su intuición, esa voz profunda que le hablaba en el lenguaje del viento y de las piedras, le susurró que en esos papeles había un secreto, un poder que sus enemigos habían pasado por alto. No sabía cómo, ni cuándo, pero sintió con una certeza absoluta que ese regalo anónimo, esa esperanza ininteligible, era el arma que había estado esperando. Con un cuidado reverencial, dobló los mapas y los guardó en un viejo baúl junto a los recuerdos más sagrados de su familia, a la espera del día en que su secreto le fuera revelado. El golpe más cruel no vino de la mano de un enemigo declarado, sino de su propia sangre. Un par de días después de la junta, su hija, Mariana, se presentó en la milpa. No llegó con la dulzura de una visita, sino con la urgencia de una tormenta a punto de estallar. Llevaba su uniforme de camarera de un hotel cercano, el cabello aún húmedo por el sudor de una larga jornada, y en su rostro se dibujaba el mapa del agotamiento y la desesperación. Javier la vio bajar del destartalado transporte público y su corazón se
Encogió. Sabía para qué venía. «Papá, por favor», comenzó ella, su voz temblorosa a punto de romperse. «Ya no puedo más. Anoche a Sofía le volvió a dar fiebre y apenas me alcanzó para el jarabe. Debo 2 meses de renta y el dueño me amenazó con echarnos a la calle. Veo a los turistas gastar en una cena lo que yo no gano en un mes. ¿Y tú aquí? Aferrado a este pedazo de tierra que solo nos da para mal comer. Este orgullo, papá, no nos compra medicinas. Este amor por el pasado no le va a dar un futuro a tu nieta». Cada palabra era una súplica, un recordatorio de las carencias que Javier conocía demasiado bien. Él veía en su hija el reflejo de un mundo que le había prometido todo y no le había dado nada, un mundo que la había convencido de que la única solución era rendirse, vender el alma por un puñado de billetes. Intentó hablarle de la herencia, del legado, de que el dinero se acaba pero la tierra permanece, pero sus palabras sonaban a locura frente a la realidad aplastante de la pobreza. Era el choque de 2 mundos, el abismo entre un padre que luchaba por el espíritu y una hija que luchaba por la supervivencia. La paciencia de Mariana, carcomida por meses de angustia, finalmente se agotó ante el silencio terco de su padre. Su desesperación se transformó en una rabia amarga y las palabras que salieron de su boca se convirtieron en dagas envenenadas. «No puedo creerlo», gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Es que no te importa nuestro sufrimiento? ¿No te importa que tu nieta pase necesidades? Todo es por tu egoísmo, por tus historias de viejos que ya a nadie le importan». Javier retrocedió como si lo hubiera golpeado. Pero el golpe final, el que le rompió el alma en 1000 pedazos, fue cuando ella, sin aliento y ciega de frustración, le lanzó la peor de las acusaciones. «Tenía razón, ese abogado tenía razón. Tu necedad nos está hundiendo a todos». Escuchar las palabras de Ricardo Vargas, su enemigo, el hombre que lo había humillado y saboteado en la boca de su propia hija, fue una herida de la que Javier pensó que nunca se recuperaría. Todo el peso de la lucha, el aislamiento, la presión de la comunidad, nada se comparaba con la traición que sintió en ese momento. Se quedó sin palabras. El dolor era tan físico que le costaba respirar. Vio a su hija, la niña que había acunado en sus brazos, convertida en un eco de la voz de su opresor. Mariana vio el devastador efecto de sus palabras en el rostro de su padre y vaciló, pero el muro de su propia angustia era demasiado alto. Dio media vuelta y se fue, dejando a Javier de pie, solo en medio de su milpa, sintiendo por primera vez que la tierra por la que tanto luchaba se había convertido en una maldición que lo separaba de lo que más amaba en el mundo. En su elevada oficina, Ricardo Vargas se servía un whisky caro mientras contemplaba el atardecer teñir de oro el Caribe. Para él, el juego había terminado. Sus informantes locales le habían confirmado el éxito de sus tácticas. El chisme sobre la disputa entre Javier y su hija corría como pólvora por el pueblo, y la comunidad, seducida por sus promesas, veía ya al viejo campesino como un necio. Sonrió con suficiencia. Había desmantelado el mundo de Javier Morales pieza por pieza, no con una sola explosión, sino con una serie de cortes precisos y crueles que lo habían desangrado lentamente. Ahora solo quedaba el golpe de gracia. Sobre su escritorio reposaba el contrato, un documento de casi 50 páginas, deliberadamente enrevesado, lleno de una jerga legal que abrumaría al más pintado de los abogados. Era su obra maestra de la opresión. Con un placer casi sádico, había supervisado personalmente la redacción del anexo 7b, una pequeña cláusula, casi invisible entre mapas y datos técnicos, donde se cedían a perpetuidad todos los derechos de explotación del subsuelo por una cantidad simbólica. Era una trampa perfecta para un analfabeto. Se imaginó la escena: el viejo, con los ojos vacíos y el espíritu roto,
entrando a la sala de juntas, incapaz de descifrar una sola letra y firmando con un pulso tembloroso allí donde su dedo le indicara. Le dio un sorbo a su bebida, saboreando una victoria que ya consideraba suya. Con una calma gélida, le dictó a su asistente que citara a Javier Morales para la firma final. La hora de la ejecución había sido fijada. La notificación llegó a manos de Javier a través de un mensajero. Era un documento frío que establecía una fecha y una hora para sellar su rendición. La recibió sin sorpresa, con la pesada resignación de un hombre que ha perdido todas las batallas. Desde la pelea con Mariana, un silencio doloroso se había instalado en su vida. Su hija no había vuelto a visitarlo, y el corazón de Javier se sentía tan seco y agrietado como la tierra castigada por la sequía. ¿De qué servía seguir luchando? ¿Para quién protegía esa tierra si su propia familia estaba rota por culpa de ella? La tentación de rendirse, de firmar ese maldito papel y poner fin a tanto sufrimiento, era una sirena que cantaba en su mente. Se sentó a su vieja mesa, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de generaciones sobre sus hombros. Y entonces, como si lo llamara, su mirada se posó en el baúl de madera. Movido por un impulso que no comprendía, se levantó, lo abrió y sacó los mapas que la mujer misteriosa le había dejado. Los extendió una vez más. Seguían siendo un jeroglífico incomprensible, un insulto a su sabiduría. Pero en ese momento de oscuridad total, eran lo único que tenía. Eran la prueba de que alguien en algún lugar creía que aún había algo por lo que luchar. Miró los mapas, luego miró por la ventana hacia su milpa y pensó en el rostro de Sofía. No podía, simplemente no podía rendirse. Iría a esa reunión, no como un guerrero con esperanzas de victoria, sino como un hombre que va a enfrentar su destino de pie. Iría con lo único que le quedaba, su dignidad intacta y un puñado de papeles cuyo secreto no conocía. En un último y desesperado acto de fe, el día de la firma, Javier se adentró en un mundo que parecía sacado de otro planeta. La sede de Paraíso Imperial era una torre de cristal y acero que se alzaba como una lanza contra el cielo azul de Cancún. Adentro, el aire acondicionado era tan frío que le calaba los huesos, y el silencio, roto únicamente por el eco de sus propios guaraches sobre el mármol pulido, era más ruidoso que cualquier grito. La gente lo miraba de reojo, a este hombre de campo, con su morral de henequén y su guayabera blanca, como si fuera una aparición, un error en la perfecta y estéril coreografía del lugar. Lo condujeron a la sala de juntas del último piso. El lugar era una catedral dedicada al dinero y al poder. Una mesa de caoba, larga y oscura como un río nocturno, dominaba el espacio. A través de un ventanal inmenso se veía toda la zona hotelera, el imperio que habían construido sobre los huesos de la tierra. A un lado de la mesa ya estaba sentado el equipo de Ricardo, Vargas, una fila de abogados jóvenes, todos con trajes idénticos, rostros inexpresivos y miradas afiladas como cuchillos. A la cabeza, como un rey en su trono, estaba Ricardo, rebosante de una calma depredadora. Javier entró solo. Su pequeña figura, una contradicción andante a la opulencia que lo rodeaba. Sin mostrar miedo, solo una dignidad solemne, tomó asiento en el extremo opuesto de la mesa. La vasta extensión de madera pulida entre él y sus verdugos era un campo de batalla silencioso. En Nus, una esquina apartada del resto, estaba Elena Castillo, sentada frente a una laptop. Su papel oficial era el de tomar el acta de la reunión. No levantó la vista, pero Javier pudo sentir la tensión que emanaba de ella, una cuerda de violín a punto de romperse. Ricardo dejó que el silencio se prolongara unos segundos, saboreando el poder, disfrutando de la imagen de aquel hombre solitario y acorralado. Luego, con la sonrisa de un anfitrión generoso, comenzó el espectáculo. Señor Morales,
Bienvenido. Nos alegra enormemente que haya decidido unirse al futuro, dijo, su voz resonando en la sala con una cordialidad empalagosa. Créame, este es un día histórico. Hoy no firmamos un simple acuerdo, hoy construimos un puente entre la tradición y el progreso, un puente que traerá bienestar a su familia y a toda su comunidad. Reconocemos su amor por esa tierra y le aplaudimos por haber tomado finalmente la decisión más sabia para todos. Cada palabra era una caricia de lija, una humillación envuelta en un falso halago. Javier no dijo nada, su rostro era una máscara de piedra. Después de su discurso, Ricardo, con un gesto teatral, empujó el voluminoso contrato sobre la mesa. El documento se deslizó sobre la superficie pulida con un siseo mortal, deteniéndose justo frente a Javier como una sentencia escrita. Acto seguido, Ricardo sacó una pluma estilográfica de oro, la destapó y se la ofreció a Javier a través de la mesa. «Es solo una firma, señor Morales», dijo, su voz, ahora un susurro íntimo y condescendiente. «No tiene que preocuparse por los detalles, es un procedimiento estándar. Está entre amigos, confíe en nosotros». Elena, en su rincón, sintió que el aire le faltaba. Conocía cada cláusula venenosa de ese documento. Sus manos, que debían estar tecleando, estaban paralizadas sobre el teclado, frías como el hielo. La trampa estaba puesta. El cordero estaba en el matadero. El silencio de Javier, su quietud de piedra, comenzó a irritar a los abogados más jóvenes. Malinterpretaron su dignidad como estupidez, su calma como la parálisis de un animal asustado. Uno de ellos, un recién graduado ansioso por ganarse el favor de su jefe, se inclinó hacia su colega y susurró, en un volumen deliberadamente audible para toda la mesa. ¿Acaso siquiera sabe leer? La pregunta, cargada de veneno y desprecio, quedó flotando en el aire helado de la sala. Ricardo Vargas escuchó el susurro y una sonrisa torcida, la más cruel de todas, se dibujó lentamente en su rostro. Era el momento que había estado esperando, la oportunidad de clavar la última estaca en el corazón del orgullo de aquel hombre. Dejó la pluma de oro sobre la mesa, se reclinó en su sillón como un emperador y mirando directamente a los ojos de Javier, pronunció las palabras que sellarían su propia condena. «Un analfabeta no tiene opinión, señor Morales», dijo. Su voz era una seda helada, cada sílaba un golpe. «Solo firma donde se le ordena». La frase resonó como una bofetada en el silencio sepulcral. Los abogados subalternos soltaron risitas ahogadas. En la esquina, Elena sintió que el mundo se detenía. La brutalidad de esa frase la golpeó físicamente. Su rostro palideció y tuvo que apretar los puños bajo la mesa para no gritar. Todos los ojos estaban fijos en Javier, esperando verlo derrumbarse, esperando la lágrima de un hombre quebrado, la rendición final del humillado. Pero no hubo lágrimas. La humillación no lo rompió, lo forjó. En lo más profundo de los ojos de Javier, la brasa de la resistencia que había ardido en silencio durante semanas se convirtió en una llamarada. Toda la rabia por su agua robada, todo el dolor por su cosecha masacrada, toda la pena por las palabras de su hija, se fusionaron en un punto de claridad glacial. No era un campesino ignorante, era el guardián de un legado y acababan de insultar a todos sus ancestros. Lentamente, con una calma que paralizó a la sala, levantó su mano callosa y agrietada. Los abogados sonrieron, creyendo que por fin tomaría la pluma. En lugar de eso, posó su palma abierta sobre la montaña de papeles. El gesto fue posesivo, definitivo. Luego, con una fuerza tranquila, arrastró el pesado contrato hacia él. El sonido de las hojas raspando la caoba pulida fue el único en la sala, un arañazo deliberado sobre la soberbia de sus oponentes. Y entonces, ante la mirada atónita y burlona de todos, hizo lo impensable.
con una parsimonia casi ceremonial, le dio la vuelta al documento completo, dejándolo boca abajo sobre la mesa. Las risas contenidas de los abogados se hicieron más audibles. Para ellos era la prueba irrefutable, el acto final de un pobre ignorante que ni siquiera sabía cómo sostener un libro. No entendían que Javier acababa de cambiar las reglas del juego. Había desechado su mundo de palabras mentirosas para llevarlos al suyo, un mundo de formas, de patrones y de verdades ocultas a simple vista. La risa condescendiente de los abogados se fue apagando lentamente, reemplazada por un silencio denso y cargado de extrañeza. Javier parecía no oírlos, no verlos. Estaba en su propio mundo, un espacio sagrado de concentración al que la arrogancia de ellos no tenía acceso. Con el contrato puesto al revés, sus dedos comenzaron a moverse sobre el papel. No buscaban letras, no seguían líneas de texto. Sus yemas, que sabían distinguir docenas de texturas de hojas y tierras, estaban leyendo la estructura, la arquitectura del engaño. Sentían el peso de los párrafos, los espacios en blanco que ocultaban omisiones, la densidad de los anexos al final del documento, agrupados como rocas en el fondo de un río. Para él, ese montón de hojas era un mapa, un terreno con sus propias trampas y sus propios secretos. Luego, con la misma calma ceremonial, se inclinó hacia su morral. Los abogados intercambiaron miradas divertidas, quizás esperando que sacara un talismán o una estampa religiosa. Pero lo que Javier extrajo de la tela de Enequén fueron los viejos y frágiles mapas que Elena le había regalado. Los desplegó con un cuidado infinito junto al moderno contrato, el papel amarillento y cuarteado de los mapas antiguos, contrastando violentamente con el blanco prístino y corporativo del documento legal. Y entonces comenzó el verdadero ritual. Su dedo índice, un punto de piel curtida contra el papel, comenzó a viajar de un documento a otro, conectando puntos, comparando secciones, trazando líneas invisibles entre el pasado y el presente. Elena, desde su rincón, contenía la respiración. Empezaba a entender. Él no estaba leyendo, estaba midiendo, estaba comparando paisajes. El dedo de Javier se detuvo. Quedó fijo sobre una esquina casi olvidada del contrato, en la última página de los anexos, señalando un pequeño recuadro que contenía un diagrama técnico minúsculo, una mancha de tinta que cualquiera habría pasado por alto. Sus ojos, acostumbrados a encontrar la más pequeña serpiente oculta en la hierba, se entrecerraron. Lo había encontrado. Con una nueva y escalofriante seguridad, su dedo se deslizó desde el pequeño diagrama del contrato hasta un punto exacto en el mapa topográfico antiguo. Lo tocó una vez. Luego regresó al contrato. Y otra vez al mapa. La conexión era innegable. Un puente visual que atravesaba décadas de historia y de mentiras. Levantó la vista por primera vez. Sus ojos no buscaron a Ricardo. Se posaron uno a uno en cada uno de los jóvenes abogados que se habían burlado de él, desafiándolos con una autoridad que no venía de los libros, sino de la tierra misma. Su voz, cuando finalmente habló, no fue ni alta ni temblorosa. Fue una voz tranquila, firme como una roca, la voz de un hombre que está a punto de revelar una verdad irrefutable. Tocó con la punta de su dedo el pequeño diagrama en el contrato. «Aquí», dijo, y la palabra resonó en el silencio como un trueno. Luego miró a todos a la cara y sentenció: «Esto está mal». La sonrisa de Ricardo Vargas no se desvaneció. Se congeló en su rostro, convirtiéndose en una máscara de incredulidad y repentina furia. Elena se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con una esperanza salvaje. Javier había leído el mapa, no las palabras, y había encontrado la herida mortal en el corazón de la bestia. Un silencio de tumba cayó sobre la sala, denso y pesado. La simple frase de Javier, «Esto está mal»,
Había despojado a Ricardo Vargas de toda su compostura. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. ¿De qué demonios está hablando?, espetó, su voz perdiendo el filo aterciopelado para dar paso a una rabia cruda. Usted no está en posición de opinar nada. Es el delirio de un viejo ignorán. No pudo terminar la frase. El sonido de una silla, al arrastrarse por el suelo, lo interrumpió. Era Elena. Se había puesto de pie. Con una calma que desmentía la tormenta en su interior, caminó desde su rincón de exilio hasta el centro del poder, parándose al lado de Javier, de cara a la jauría de abogados. El acto fue una declaración de guerra, una traición pública y flagrante. «Tiene razón», dijo Elena, su voz sonando clara y fuerte en el silencio atónito de la sala. Sus ojos se clavaron en Ricardo. Javier tiene toda la razón. Se inclinó sobre la mesa, su dedo señalando con precisión quirúrgica la cláusula y el pequeño mapa. Yo misma vi los archivos. Este diagrama en el anexo 7B corresponde a una prospección geológica que la propia empresa encargó en los años 80 y que luego enterró. Y esta cláusula, continuó, mirando a Javier para que él también entendiera, le cede a Paraíso Imperial todos los derechos de exploración y explotación de cualquier recurso en el subsuelo de su tierra, por la ridícula suma de 1,000 pesos. El terror comenzó a dibujarse en los rostros de los abogados jóvenes. El juego había terminado. El engaño estaba expuesto. Ricardo la miraba con un odio puro, pero Elena ya no tenía miedo. La verdad era su armadura. «Pero no se trata solo de un engaño, ¿verdad, Ricardo?», prosiguió, su voz ahora cargada de un desprecio helado. Javier no necesitó leer las palabras porque él conoce su tierra, lo que este viejo mapa indica y lo que el informe que ustedes ocultaron confirma es que bajo su milpa no hay solo tierra. Hay un cenote, uno de los mantos acuíferos subterráneos más grandes de la región, un recurso invaluable, y hay más. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Hay enormes yacimientos de Sascab, la caliza de más alta calidad, el material exacto que necesitan para la mezcla de cemento de sus próximos 3 hoteles. Ustedes no querían su tierra para construir sobre ella, la querían para saquearla, para robarle la materia prima de su imperio multimillonario a cambio de una miseria. La revelación fue tan brutal que dejó a todos sin aire. «¡Traidora!», rugió finalmente Ricardo, poniéndose de pie de un salto, su rostro deformado por la rabia. «Usted está acabada en esta ciudad, Castillo». Pero su amenaza sonó hueca, el grito desesperado de un rey cuyo trono se estaba desmoronando bajo sus pies, y en ese silencio espeso que siguió a la explosión, en ese instante en que la justicia le dio la vuelta al destino, es que les pido, amigas mías, que si creen en el poder de la verdad, se unan a nuestro canal. Denle like a este video, suscríbanse, porque la historia de cómo un hombre humilde está a punto de poner de rodillas a un imperio apenas comienza. El grito de Ricardo se desvaneció en el silencio, pero la onda expansiva de la verdad revelada reorganizó por completo el universo de aquella sala. El poder, ese ente invisible y caprichoso, había cruzado la mesa. Ya no residía en el traje caro y la voz imperiosa de Ricardo Vargas. Ahora emanaba con una calma serena y aterradora de la figura quieta de Javier Morales. Los jóvenes abogados, que minutos antes se burlaban, ahora lo miraban con una mezcla de pánico y un respeto casi reverencial. Ya no veían a un campesino ignorante, veían al dueño de una fortuna, a un hombre que, con una sabiduría incomprensible para ellos, los había desnudado y exhibido en su propia trampa. Ricardo se desplomó en su silla, el rostro pálido, la mente corriendo a una velocidad vertiginosa, tratando de encontrar una salida, una negación, una estrategia, pero no había ninguna.
El fraude era tan evidente, tan insultante en su simpleza, que era indefendible. Había sido derrotado, no por otro abogado más astuto, sino por la memoria de la tierra misma, encarnada en el hombre al que había despreciado. Javier, por su parte, observaba la devastación en el rostro de su enemigo. No había triunfo en su mirada, ni alegría por la venganza, solo la tranquila satisfacción de un guardián que ha protegido su territorio sagrado. Junto a él, Helena se erguía como un roble. Ya no era la asistente asustada, era el brazo legal de una fuerza de la naturaleza. Un rápido cruce de miradas entre ambos selló el pacto. Él era la sabiduría, ella sería la espada. Tras un largo e insoportable silencio, que Ricardo no se atrevió a romper, Javier asintió levemente en dirección a Helena. Era la señal. La abogada, con una nueva confianza que la hacía parecer más alta, se aclaró la garganta. Su voz ahora era fría, precisa y cortante. Considerando la evidencia de fraude intencional, la oferta presentada por Paraíso Imperial es, a partir de este momento, nula y carente de toda validez legal, anunció. Y cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Ricardo. Cualquier negociación futura deberá iniciarse desde cero, tomando como base una nueva tasación de la propiedad que incluya, por supuesto, el valor comercial de los mantos acuíferos y de los yacimientos minerales que ustedes deliberadamente intentaron ocultar. Hizo una pausa y luego se giró hacia Javier, cediéndole la palabra, reconociéndolo como la única autoridad en esa sala. Javier entonces se inclinó un poco hacia adelante, sus manos de campesino reposando sobre la mesa, y clavó sus ojos directamente en los de Ricardo, despojándolo de la última capa de su poder. Su voz no fue más que un murmullo, pero resonó con la fuerza de un terremoto. «Esta tierra», dijo lenta y claramente, «vale 100 veces más de lo que dice su sucio papel. Así que ahora vamos a hablar de su valor real». Se detuvo un instante y una sombra de sonrisa, la primera en toda la reunión, asomó a sus labios. «Y esta vez, yo sí opino». La reunión se fracturó en un impasse cargado de veneno. Ricardo, tratando de recuperar desesperadamente las riendas del poder frente a su equipo, intentó un último y patético manotazo de ahogado. Se puso de pie, golpeando la mesa con la palma de la mano en un intento de intimidar. «Esto es un circo, una absoluta ridiculez», gritó, su voz temblando de una furia impotente. «Unos papeles viejos y amarillentos no tienen ninguna validez legal, son basura. Y la interpretación delirante de este señor», escupió la palabra con desprecio, «es una coincidencia absurda. Voy a demandarlos a ambos, a usted por difamación y a usted, Castillo, por violar cada cláusula de su contrato y su ética profesional». Pero su furia ya no asustaba a nadie, era el rugido de un tigre de papel. Helena ni siquiera se inmutó. Se mantuvo de pie junto a Javier, su voz era un bisturí de hielo que diseccionaba cada mentira de Ricardo. «Esos papeles viejos», replicó ella con una calma letal, «son documentos de archivo de su propia empresa, con sellos y fechas que acreditan su autenticidad, perfectamente admisibles como prueba de dolo en un tribunal. Y la coincidencia absurda de la que habla se llama fraude por inducción, un delito federal, licenciado Vargas. Intente ejecutar este contrato y le aseguro que mi primera llamada será a la Fiscalía Anticorrupción para que inicien una investigación a fondo sobre todas las adquisiciones de Paraíso Imperial en los últimos 10 años. El contraataque fue tan devastador que Ricardo se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. Helena había construido una fortaleza legal inexpugnable a su alrededor. La reunión no terminó, simplemente se disolvió.
Ricardo, con el rostro desencajado por el odio, salió de la sala sin mirar atrás, seguido por su séquito de abogados, que ahora parecían más un cortejo fúnebre que un equipo legal. El silencio de una corporación humillada nunca dura mucho. La historia era demasiado buena, demasiado jugosa, demasiado increíble para permanecer contenida entre esas cuatro paredes de lujo. Uno de los abogados jóvenes, aterrorizado ante la idea de que su carrera terminara antes de empezar por ser cómplice de un fraude masivo, hizo una llamada anónima esa misma noche a un periodista de un blog local conocido por su postura crítica contra los megaproyectos turísticos. Al principio, la historia se esparció como un rumor, un susurro en los cafés y mercados. Hablaban de un viejo campesino maya que se había enfrentado solo al temible Ricardo Vargas. Pero fue un detalle el que prendió la mecha de la leyenda. Decían que el hombre, al que todos creían analfabeto, había descifrado el engaño leyendo el contrato al revés. La anécdota era tan visual, tan poética en su justicia, que se convirtió en la verdad. Al día siguiente, el blog publicó la historia con un titular que incendió las redes sociales: El campesino que leyó el alma de la tierra y venció a un imperio. La noticia corrió como pólvora. Javier Morales, el viejo terco que se oponía al progreso, se transformó de la noche a la mañana en Don Javier, un héroe popular, un sabio, la encarnación de la resistencia de David contra Goliat. La gente de su comunidad, la misma que lo había juzgado y aislado, ahora lo buscaba para expresarle su admiración y su vergüenza. El poder había cambiado de manos, no solo en la sala de juntas, sino en el corazón de la gente. La valentía de Javier fue un espejo que obligó a Elena a confrontar su propia imagen. Ya no podía seguir siendo una pieza en un engranaje corrupto. 2 días después de que la historia se hiciera viral, tomó la decisión más aterradora y liberadora de su vida. Redactó una carta de renuncia y no la entregó en privado, la hizo pública. La envió a los principales periódicos y la colgó en sus redes profesionales, sabiendo que incendiaría su carrera corporativa para siempre. En ella, con una prosa elegante pero demoledora, citaba diferencias éticas irreconciliables y denunciaba las prácticas depredadoras y neocoloniales que Paraíso Imperial emplea sistemáticamente para despojar a las comunidades locales de su patrimonio. No reveló detalles de la estrategia legal, pero su testimonio sobre la cultura de arrogancia y desprecio de la empresa, encarnada en Ricardo Vargas, fue una bomba. Tras prenderle fuego a su pasado, condujo hacia la milpa de Javier. Esta vez no llegó de noche ni a escondidas, sino a plena luz del día, no como la empleada de su enemigo, sino como una mujer libre. Encontró a Javier regando sus plantas, con la misma paz de siempre. «Don Javier», le dijo, en voz firme a pesar de la emoción, «renuncié, y quisiera pedirle el inmenso honor de ser su abogada. De aquí en adelante, mi única jefa será la justicia, y no le costará ni un solo centavo». Javier dejó su regadera, se secó las manos en el pantalón y la miró con una profundidad que lo abarcaba todo. Vio el sacrificio de la joven, su coraje. No necesitaba muchas palabras. Le extendió su mano callosa y con un simple apretón que selló la más leal de las alianzas, le dijo: «Gracias, licenciada. Sabía en que usted tenía el corazón en su sitio». La noticia de la renuncia de Elena y el heroísmo de su padre llegaron a los oídos de Mariana como una revelación dolorosa y necesaria. Cada artículo que leía, cada comentario de admiración que escuchaba en la calle sobre don Javier, era una daga de vergüenza que se clavaba en su conciencia. La imagen de su padre, solo y humillado en la junta comunitaria, se superponía ahora con la del hombre que había puesto de rodillas a un gigante. Finalmente, comprendió. Él no estaba luchando contra el futuro de su nieta.
Estaba luchando por el futuro de su nieta, un futuro con dignidad, con raíces, con un valor que no se podía depositar en un banco. Esa misma tarde, con el alma en un puño, regresó a la casa de su infancia. Encontró a Javier sentado en el porche, revisando los mapas junto a Elena. La escena la golpeó con la fuerza de la verdad. Su padre nunca había estado solo, era ella quien lo había abandonado. Las lágrimas que había contenido por días brotaron sin control. «Papá», sollozó, incapaz de acercarse más, paralizada por la culpa. «Perdóname, fui una tonta, una ciega. Dejé que el miedo y el dinero me envenenaran el corazón. Tenías razón, siempre la tuviste». Javier se levantó lentamente. No había reproche en su mirada, solo un amor tan vasto y profundo como la tierra misma. No dijo, «Te lo dije». No dijo nada, simplemente abrió los brazos. Mariana corrió hacia él y se refugió en su abrazo, llorando como una niña, soltando todo, el dolor y la vergüenza. «Ya pasó, mija», le susurró él, acariciándole el cabello. «Ya pasó. Bienvenida a casa». La herida más profunda, la que casi lo había quebrado, por fin había comenzado a sanar. Un Ricardo Vargas humillado es un animal mucho más peligroso. Incapaz de ganar la batalla legal de frente, desató una guerra de lodo, usando el poder ilimitado del dinero de paraíso imperial para envenenar la opinión pública. De la noche a la mañana, los periódicos más importantes y los portales de noticias comprados comenzaron a publicar artículos difamatorios. En ellos, Javier ya no era un héroe popular, sino un extorsionador oportunista que, asesorado por una abogada renegada y vengativa, buscaba enriquecerse a costa del progreso de la región. Las calumnias contra Elena eran especialmente crueles. La pintaban como una profesional mediocre, despedida por incompetencia, que ahora usaba a un pobre anciano para ejecutar una vendetta personal. El golpe más bajo fue cuando organizaron una rueda de prensa con un equipo de geólogos pagados, hombres con títulos impresionantes que, mostrando gráficos incomprensibles, declararon con la mayor seriedad que los supuestos recursos minerales en la tierra de Javier eran prácticamente inexistentes y de nulo valor comercial. Su objetivo era claro: sembrar la duda, confundir la verdad con mentiras y hacer que la gente se preguntara si el héroe no era en realidad un villano. Pero no contaban con la astucia de Elena. Anticipando una jugada así, ella ya había presentado una moción ante un juez, y la respuesta llegó justo a tiempo. Una orden judicial que prohibía cualquier actividad en la propiedad y, lo más importante, decretaba una evaluación geológica completamente independiente, realizada por peritos designados por el tribunal. La verdad científica se abriría paso, pero la guerra de mentiras ya había dejado sus primeras heridas en el corazón de la gente. Cuando Ricardo vio que la vía legal estaba blindada por Elena y que la guerra mediática no sería suficiente, jugó su última carta, la más sucia y poderosa de todas. Recurrió a la red de influencias políticas que Paraíso Imperial había tejido durante años a base de sobornos y favores. En una cena a puerta cerrada con el gobernador del estado, un hombre cuya carrera política estaba financiada en gran parte por el conglomerado, se selló el pacto final. Unos días después, un notificador del gobierno, no de la empresa, se presentó en la milpa de Javier. Le entregó a Elena un documento oficial sellado y firmado por las más altas autoridades. No era una oferta, no era una demanda, era una orden de expropiación, amparándose en una vieja y ambigua ley de causa de utilidad pública para el fomento del desarrollo turístico. El gobierno del estado declaraba la tierra de Javier como indispensable para el bienestar económico de la región y ordenaba su incautación inmediata. A cambio, le ofrecían una indemnización justa que era apenas superior a la oferta original de la empresa.
Elena leyó el documento y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su rostro perdió todo el color. Era un jaque mate. Todas sus victorias legales, toda la evidencia del fraude, todo se volvía irrelevante. Podían demostrar que la tierra valía 1.000 millones, pero no importaba si el propio gobierno tenía el poder de arrebatársela. Con la voz rota, tuvo que explicárselo a Javier. Ya no luchaban contra una corporación. Ahora su enemigo era el propio sistema, un monstruo corrupto contra el que parecía no haber defensa posible. A pesar de haber ganado, todo estaba perdido. La noticia de la expropiación, lejos de ser el golpe de gracia que aniquilara la resistencia, se convirtió en la chispa que encendió la pradera. La corrupción, ahora descarada y a la vista de todos, fue un insulto que la comunidad no pudo tolerar. Si le podían robar su tierra a don Javier, el hombre que los había defendido, entonces nadie estaba a salvo. Esa misma noche, una procesión de vecinos, los mismos que lo habían juzgado, llegó a su puerta con faroles y una determinación sombría. «No está solo, don Javier», dijo un hombre mayor, que había sido el primero en vender su propiedad. «Nos equivocamos. Nos dejamos engañar por promesas de un progreso que solo los enriquece a ellos. Pero se acabó. Esta tierra también es nuestra historia. No dejaremos que se la roben». La llegada de su gente, su pueblo, uniéndose a su causa, fue un bálsamo para el alma herida de Javier. Inspirada por esta muestra de unidad, la mente estratégica de Elena se reactivó. La batalla legal en los tribunales del Estado está perdida. Es una farsa, les dijo, con una nueva llama en los ojos. Así que llevaremos el tribunal a la tierra de don Javier. Haremos una barricada pacífica. Llamaremos a toda la prensa, no solo a la local, a la nacional, a la internacional. Ya no es una disputa de propiedad. Es la lucha de un pueblo originario contra la corrupción de un gobierno vendido a una corporación. Es una lucha por los derechos humanos y por la defensa de nuestro patrimonio ambiental. La desesperanza se transformó en un plan de acción. La comunidad entera se movilizó, preparando pancartas, organizando turnos de guardia, convirtiendo la entrada de la milpa en el último bastión de la dignidad. La noche antes del día señalado para la llegada de las máquinas, el aire en el campamento improvisado era una mezcla de miedo y una extraña serenidad. Había fogatas, café y las voces bajas de hombres y mujeres que habían decidido arriesgarlo todo. Pero Javier no estaba allí. Necesitaba caminar por su tierra una última vez, despedirse de ella si era necesario. Bajo la luz de una luna llena que bañaba el campo de plata, sus pasos lo llevaron al gran árbol de ceiba, el corazón espiritual de su propiedad. Tocó su corteza rugosa, sintiendo la energía de generaciones fluyendo a través de ella. No rezaba, simplemente escuchaba, y en el silencio la memoria vino a él. No como un pensamiento, sino como un susurro cálido en su alma, la voz de su abuela contándole una historia cuando él era apenas un niño. Le hablaba de ese mismo lugar, pero no lo llamaba la tierra o la milpa, lo llamaba el jardín sagrado. Y le había contado sobre un pequeño montículo cubierto de maleza, no muy lejos de allí, al que llamaban la casa de los espíritus. Y le había hecho prometer que nunca, jamás, movería las piedras que allí descansaban. Un relámpago de entendimiento iluminó la mente de Javier. Las piedras, la casa de los espíritus, no era una colina natural, era una estructura, una pirámide pequeña, un altar erosionado y cubierto por la selva a lo largo de los siglos, unas ruinas mayas no catalogadas. De repente, todo cobró sentido. La expropiación era una ley estatal, pero el patrimonio arqueológico era protegido por la ley federal. El gobierno del Estado no tenía jurisdicción sobre un sitio histórico. Con el corazón latiéndole desbocado por una nueva y feroz
Esperanza corrió de vuelta al campamento. Buscó a Elena entre la multitud. «Licenciada», le dijo, sus ojos brillando con una intensidad que ella nunca le había visto. Se equivocaron. No solo querían robar los minerales, querían enterrar a los dioses. El amanecer del día señalado llegó con una luz pálida y fantasmal, revelando la escena de la última resistencia. En la entrada de la milpa, una barricada humana, frágil y poderosa, esperaba. Era una cadena de cuerpos y almas. Javier en el pont, centro, flanqueado por Elena a un lado y por su hija Mariana al otro, quien le sostenía la mano con una fuerza que desmentía su miedo. Detrás de ellos, sus vecinos, armados solo con pancartas y con la convicción pintada en el rostro. El silencio tenso fue roto primero por un temblor en la tierra, un rumor que creció hasta convertirse en el rugido de motores diésel. 2 bulldozers gigantes, bestias de metal amarillo, emergieron del camino, seguidos por una línea de camionetas de la policía estatal. De ellas descendieron decenas de oficiales antimotines, formando un muro de escudos y cascos que reflejaban el sol naciente. La exhibición de fuerza era abrumadora, diseñada para quebrar la moral. Y para completar el cuadro, un lujoso todoterreno se detuvo y de él bajó Ricardo Vargas. Vestía ropa de campo de diseñador, como un hacendado que viene a tomar posesión de su nueva propiedad. Una sonrisa de suficiencia absoluta se dibujaba en su rostro mientras consultaba su reloj de oro. Había venido a saborear su victoria, a ver con sus propios ojos cómo aplastaban al hombre que se había atrevido a humillarlo. El comandante de la policía, con la orden de expropiación en la mano, avanzó unos pasos. «Tienen 5 minutos para desalojar la propiedad», gritó su voz metálica a través de un megáfono. «Después de ese tiempo, procederemos a removerlos por la fuerza». El aire se llenó de una tensión casi insoportable. La violencia era inminente. Los 5 minutos se agotaron como granos de arena en un reloj roto. El comandante dio la orden. La línea de policías avanzó un paso, un movimiento coordinado y amenazante. Los manifestantes se apretaron, uniendo sus brazos, susurrando rezos y palabras de ánimo. Era el borde del abismo. Pero justo en ese instante, un nuevo sonido cortó el aire. Sirenas distintas, más agudas, que se acercaban a toda velocidad. Varios vehículos oficiales, pero con logos del gobierno federal, no del estatal, irrumpieron en la escena, deteniéndose bruscamente entre los manifestantes y la policía. De ellos descendió un grupo de personas con chalecos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Una mujer de aspecto severo y autoridad incuestionable se dirigió directamente al comandante, ignorando por completo a un Ricardo Vargas estupefacto. «Comandante», dijo. Su voz era pura autoridad. «Esta propiedad y su perímetro quedan bajo protección y custodia federal a partir de este instante. Su orden de expropiación queda sin efecto. Nadie mueve una sola piedra». Antes de que nadie pudiera reaccionar, y guiados por una Elena que les señalaba el camino con una urgencia precisa, el equipo de arqueólogos cruzó la línea policial y se dirigió directamente al montículo que Javier les había indicado. La arqueóloga jefa apenas necesitó unos minutos. Removió un poco de maleza, examinó la disposición de las rocas y se irguió. «Es una estructura prehispánica, no hay duda», declaró en voz alta para que todos oyeran. «Un basamento ceremonial. Por ley es patrimonio de la nación». El efecto fue instantáneo. Los motores de los bulldozers se apagaron. Los policías bajaron sus escudos, confundidos. La sonrisa de Ricardo Vargas se había desvanecido, reemplazada por una máscara de shock absoluto. Había sido derrotado, no por la ley de los hombres que él tan bien sabía torcer, sino por la ley de los dioses que él ni siquiera sabía que existían. El enfrentamiento final no fue de cuerpos, sino de mundos.
La llegada del INAH no solo detuvo los tractores, invalidó por completo la realidad que Ricardo Vargas había intentado imponer. La confrontación física se disolvió, dando paso a una contundente victoria legal y moral. Mientras el equipo de arqueólogos comenzaba a acordonar el área del montículo sagrado con una cinta amarilla que decía «Propiedad Federal», Javier caminó lentamente a través del campo ahora neutralizado. No se detuvo a hablar con la prensa, que ya se arremolinaba en el lugar, ni con los oficiales del INAH. Cruzó el espacio que lo separaba de Ricardo Vargas y se plantó frente a él. No pronunció una sola palabra, simplemente lo miró. Y en esa mirada, Ricardo no vio odio ni triunfo. Vio algo mucho peor. La compasión serena de un hombre inquebrantable. La mirada de un mundo ancestral que él, en su moderna arrogancia, nunca podría comprender ni conquistar. Mientras tanto, la jefa del equipo de arqueólogos, frente a las cámaras, hizo la declaración oficial. Este sitio queda bajo resguardo de 1900. La Federación como patrimonio histórico de la nación. Cualquier intento de expropiación, construcción o alteración constituye un delito federal grave. La multitud estalló en un grito de júbilo. El pueblo, su pueblo, corrió hacia Javier, lo levantaron en hombros coreando su nombre. ¡Don Javier! ¡Don Javier! El hombre al que habían llamado obstáculo, el hombre al que habían aislado, era ahora el héroe que no solo había salvado su tierra, sino que les había devuelto un pedazo de su propia alma, de su historia olvidada. Ricardo observaba la escena, solo y abandonado, en medio del campo de su propia derrota. La caída de Ricardo Vargas fue tan veloz y espectacular como su arrogancia. Mientras Javier era celebrado por su pueblo, el teléfono de Ricardo comenzó a sonar con la furia de una alarma de incendios. Eran sus jefes, los altos directivos de Paraíso Imperial en la Ciudad de México, gritando, exigiendo explicaciones, cortando la llamada para luego volver a llamar. La noticia de la intervención federal y el escándalo arqueológico era una catástrofe de relaciones públicas y legales. Se subió a su vehículo de lujo, ya no como un conquistador, sino como un general derrotado que huye del campo de batalla. Pero no había escapatoria. La historia se convirtió en un escándalo nacional. La investigación del INAH por el intento de destrucción de patrimonio histórico se sumó a la demanda por fraude que Elena interpuso formalmente al día siguiente. El hilo que habían jalado desentrañó una red de corrupción nauseabunda, sobornos a funcionarios del gobierno estatal, permisos ambientales falsificados, un patrón de despojo en otras comunidades. Paraíso Imperial se desplomó. Sus acciones cayeron en picada. Sus proyectos fueron suspendidos y las multas millonarias amenazaban con llevarlos a la quiebra. Ricardo Vargas fue el chivo expiatorio perfecto. Lo despidieron de forma fulminante y el Colegio de Abogados le retiró la licencia. De ser el intocable arquitecto de la codicia, pasó a ser el principal investigado en un caso federal que prometía llevarlo a la cárcel por muchos años. El imperio, que parecía tan sólido como el acero, resultó ser un castillo de naipes construido sobre la mentira, y bastó el soplo de verdad de un hombre humilde para derrumbarlo por completo. Pasaron los meses, y la tierra de Javier, que había sido un campo de batalla, floreció hasta convertirse en un santuario. La victoria legal fue solo el comienzo. La noticia del sitio arqueológico y la valiente resistencia de la comunidad atrajeron la atención no solo de México, sino del mundo. Fundaciones culturales y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección del medio ambiente llegaron, no con ofertas de compra, sino con propuestas de colaboración. Asesorado en cada paso por una brillante y apasionada Elena, Javier no vendió ni un centímetro de su herencia.
En cambio, se convirtió en el arquitecto de un sueño. Una gran parte de la propiedad fue designada legalmente como una reserva ecológica para proteger a perpetuidad el cenote y la selva nativa. El área que rodeaba la pequeña pirámide maya, ahora cuidadosamente restaurada por los arqueólogos de Lina, se transformó en un centro cultural comunitario. Ya no era solo la milpa de Don Javier, era el centro cultural Kaax Sagrado, un lugar donde los niños del pueblo aprendían de los ancianos las técnicas de cultivo ancestral, los secretos de las plantas medicinales y las historias de sus antepasados. Javier, con su misma ropa humilde y su misma sonrisa serena, caminaba por los senderos, ya no como un simple campesino, sino como el guardián de un legado, un maestro cuya sabiduría era ahora reconocida y celebrada. Desde el punto más alto de la reserva, se podían ver a lo lejos las torres de los hoteles, monumentos a un tipo de riqueza estéril y pasajera. Pero aquí, en la tierra de Javier, crecía una riqueza distinta, una que se podía respirar en el aire puro y escuchar en la risa de los niños. La cuestión del dinero, de la fortuna escondida bajo la tierra, se resolvió de una manera que solo un hombre como Javier podría haber concebido. Con Elena como su feroz negociadora, se enfrentaron a la nueva y humillada directiva de Paraíso Imperial. No negociaron la venta de los derechos minerales. Hicieron algo mucho más inteligente. Negociaron una compensación multimillonaria a cambio de renunciar a ellos para siempre, firmando un acuerdo legal que designaba el subsuelo como intocable a perpetuidad. La empresa, desesperada por limpiar su imagen y evitar más escándalos, pagó. De la noche a la mañana, Javier Morales se convirtió en un hombre millonario. Pero el dinero, que corrompe a tantos, a él solo le sirvió para revelar la verdadera dimensión de su alma. Su vida no cambió. Siguió viviendo en su misma casa de madera, cultivando su pedazo de maíz y frijol, encontrando la felicidad en las cosas simples. El dinero se convirtió en una herramienta para sembrar justicia. Su primer acto fue crear un fondo, administrado por el nuevo despacho de abogados de Elena, para ofrecer asesoría legal gratuita a otras comunidades indígenas que enfrentaran amenazas similares. Después, fundó el Fondo de Becas Sofía Morales, en honor a su nieta, para que los jóvenes del pueblo pudieran estudiar en las mejores universidades sin olvidar jamás de dónde venían. Y finalmente, con una discreción que conmovió a todos, empezó a comprar de vuelta las tierras que sus vecinos habían vendido al conglomerado. Creó un fideicomiso comunitario, devolviéndoles sus propiedades con cláusulas que impedían su venta a grandes corporaciones, sanando la herida que la codicia había abierto en el corazón de su gente. No había construido un palacio para sí mismo. Había reconstruido su comunidad. La victoria de Javier fue también la liberación de Elena. Liberada de las cadenas de oro de Paraíso Imperial, encontró su verdadero propósito. Abrió su propio despacho en un pequeño y modesto local en el pueblo, lejos de los rascacielos de la zona hotelera. Sobre la puerta, una placa sencilla decía: Castillo y Asociados, Defensa Comunitaria y Ambiental. Su nombre se convirtió en una leyenda en toda la península. Ya no era la asistente de nadie, era la abogada a la que acudían los que no tenían a nadie más, las comunidades de pescadores desplazadas por marinas de lujo, los ejidatarios cuyas tierras eran codiciadas por nuevos conglomerados. Su oficina se llenó, no de clientes ricos, sino de gente humilde, con la dignidad herida. Y cada caso que ganaba era una forma de honrar la memoria de su abuelo y la valentía de Javier. La amistad entre la joven abogada y el sabio campesino se profundizó, convirtiéndose en una alianza formidable.
Él era el presidente del Consejo del Fondo de Defensa que habían creado, y su sabiduría ancestral a menudo iluminaba vericuetos legales que los libros no podían enseñar. Helena había perdido un sueldo millonario y el prestigio del mundo corporativo, pero había ganado algo infinitamente más valioso: el respeto de la gente, el cariño de una comunidad y, sobre todo, la paz de mirarse al espejo cada mañana y reconocer a la mujer que veía, una guerrera que usaba la ley no como un arma de opresión, sino como un escudo para los indefensos. En la pequeña casa de madera donde antes reinaba la angustia, ahora habitaba la risa. La transformación de Mariana, la hija de Javier, fue quizás el milagro más dulce de todos. Al ver la verdad, se despojó del veneno de la desesperación y redescubrió el orgullo de sus raíces. Con el apoyo de su padre, se convirtió en la administradora del nuevo centro cultural. Su experiencia en el mundo del turismo, antes una fuente de frustración, se convirtió en una herramienta invaluable para organizar talleres, guiar a los visitantes y gestionar el proyecto que daba vida y sustento a su comunidad. Ya no era una víctima del sistema, era una líder, una guardiana de su cultura que trabajaba codo a codo con su padre. Y Sofía, la pequeña Sofía, era la encarnación de ese futuro por el que tanto habían luchado. Crecía libre, corriendo por los senderos de la reserva que su abuelo había salvado, aprendiendo los nombres de los árboles y las historias de los dioses mayas. Era la primera beneficiaria del fondo de becas que llevaba su nombre, y su futuro estaba lleno de promesas. Un horizonte donde la educación más moderna y la sabiduría más antigua no estaban en conflicto, sino que se abrazaban. En tarde, mientras el sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y púrpura, Javier observaba a su hija y a su nieta desde el porche con el corazón rebosante de una gratitud serena. Lo tenía todo. La tierra estaba a salvo, su familia estaba unida y el futuro de su gente estaba sembrado. Se acercó a la niña y le tendió la mano. «Ven, mi colibrí», le dijo con una ternura infinita. «Vamos a caminar. Te voy a enseñar el lugar donde el sol se acuesta a dormir». Javier tomó la pequeña mano de Sofía y juntos comenzaron a caminar por el sendero que serpenteaba a través de la reserva. Era la hora mágica, cuando el sol moribundo derramaba oro líquido sobre las hojas de los árboles, y el aire se llenaba con el coro vespertino de las chicharras y los pájaros. Este paseo se había convertido en su ritual sagrado. Era aquí donde Javier le entregaba a su nieta la herencia que no se guarda en los bancos. No le enseñaba a leer letras en un papel, le enseñaba a leer el mundo. «Mira, Misha», le dijo, deteniéndose junto a un arbusto de hojas verde oscuro. «Esta es la hierba del venado. Si alguna vez te cortas, solo tienes que mascar una de sus hojas y ponerla sobre la herida. La tierra sabe cómo curar a sus hijos». Sofía, con sus ojos grandes y curiosos, escuchaba y absorbía cada palabra, cada historia. «¿Y ese árbol grande, abuelo, el que tiene espinas?», preguntó. «Ese es el árbol sagrado de Ceiba», respondió Javier, su voz llena de reverencia. «Nuestros abuelos creían que sus raíces llegan al inframundo y sus ramas tocan el cielo. Es el puente entre los mundos. Por eso lo protegimos. Nos mantiene conectados con todo lo que fuimos y todo lo que seremos». El paseo era una lección de vida, una transmisión de poder. Le enseñó a Sofía a distinguir el canto del pájaro que anuncia la lluvia, a encontrar el norte observando el musgo en los troncos, a entender que cada planta, cada insecto, cada piedra tenía un propósito y una historia. Le estaba entregando las llaves del reino, asegurándose de que la sabiduría que había salvado su mundo no muriera con él. Llegaron al punto más alto de la propiedad, la cima del pequeño cerro donde descansaba la pirámide restaurada, el corazón de piedra de su tierra. Desde allí,
El mundo se abría en dos. Hacia un lado, la inmensidad verde y púrpura de la reserva, la selva que respiraba en la penumbra creciente, salpicada por el brillo plateado del cenote. Hacia el otro, en la distancia, el horizonte artificial de Cancún comenzaba a encenderse. 1 millón de luces eléctricas parpadeaban como un enjambre de estrellas caídas, marcando el territorio del imperio que habían vencido. Sofía, maravillada, señaló hacia las luces. «¿Por qué brillan tanto, abuelo?» Javier la abrazó, su mirada fija en la distancia, pero sin una pizca de rencor. «Porque la gente que vive allá», le dijo con su voz suave y profunda, «se olvidó de cómo leer la luz de la luna y las estrellas, así que tuvieron que construir las suyas». Se quedaron en silencio un momento, observando los dos mundos. «Ellos creen que la riqueza está en esas torres», continuó Javier, «pero es una riqueza hueca, sin raíces. La verdadera riqueza, mi colibrí, está aquí, en la tierra que nos alimenta, en el agua que nos da vida, en la memoria de los que vinieron antes». Se arrodilló para quedar a la altura de la niña, sus ojos reflejando el último destello del sol. «Nunca olvides esto, Sofía. Esta tierra no es nuestra. Nosotros somos de ella. Y mientras recuerdes eso, mientras la cuides y la escuches, siempre serás la persona más rica del mundo». Y así, amigas mías, mientras el abuelo y la nieta se quedaban en silencio, contemplando los dos mundos, comprendemos la verdadera dimensión de esta historia. Nunca se trató de una simple lucha por un pedazo de tierra. Fue una batalla entre dos maneras de ver el mundo. La visión de Ricardo Vargas, que mira un paisaje y solo ve metros cuadrados, recursos para explotar, cifras en un balance. Es una visión que necesita construir sus propias luces porque es ciega a la luz de las estrellas. Una visión que levanta torres de concreto porque no entiende el poder que reside en las raíces profundas de un árbol. Y luego está la visión de Javier Morales. La visión que mira esa misma tierra y ve un texto sagrado escrito a lo largo de milenios. Ve el rostro de sus abuelos en la corteza de los árboles. Escucha sus consejos en el murmullo del viento y entiende que su trabajo no es ser dueño de la tierra, sino su humilde guardián. Lo que esta historia nos enseña es que la arrogancia, con todo su dinero y todo su poder, es frágil porque no tiene memoria. La sabiduría, en cambio, la sabiduría humilde que se transmite de corazón a corazón, es invencible, porque tiene de su lado la fuerza de todas las generaciones que vinieron antes. Javier no ganó porque fuera más listo que un abogado. Ganó porque era más sabio. Ganó porque mientras Ricardo leía cláusulas, él leía el alma de las cosas. La historia de don Javier Morales es, en el fondo, una historia de esperanza. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en un mundo que parece dominado por la codicia y el cinismo, la dignidad de una sola persona puede cambiar el rumbo de la historia. Nos enseña que las verdaderas batallas no siempre se ganan con gritos y con violencia, sino con la fuerza silenciosa de la integridad, con la terquedad de quien se sabe protector de algo más grande que uno mismo. La figura de Javier, caminando de regreso a casa de la mano de su nieta mientras las primeras estrellas comienzan a brillar, es el legado. No es un legado de dinero ni de edificios, sino de conocimiento, de amor y de respeto, y es para poder seguir compartiendo estas crónicas de luchas que parecen imposibles, de justicia que encuentra su camino y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano, que su apoyo es nuestro tesoro más preciado. Si el viaje de don Javier ha tocado su corazón como ha tocado el nuestro, les pedimos que se suscriban, que compartan esta historia y nos regalen su like, para que la luz de esta pequeña victoria ilumine otros rincones oscuros. Porque en cada pueblo, en cada comunidad, hay un guardián como él y una herencia sagrada que espera ser defendida.